Bien chicos, el día de hoy vamos a hablar de otro procedimiento que también suele darse dentro de este proceso aduanero, que tenemos que tomar en cuenta y que tiene que ver con el cumplimiento de normas, cumplimientos de RRNA, que pueden provocar una reexpedición de mercancías. La reexpedición es una figura aduanera utilizada por los contribuyentes que importaron mercancías bajo el régimen definitivo o temporal a una región o franja fronteriza. ¿Ok? Recordemos que la franja fronteriza es esta línea divisoria geográficamente con un margen de hasta 20 kilómetros al interior de esa línea, y que la región fronteriza pues la determinan las autoridades federales, que normalmente están colindantes a pues la franja fronteriza. Bien, estas preferencias pues están gozando de tasas arancelarias en dichas zonas, o bien de la exención de cumplimiento de ciertos permisos, certificaciones y demás medidas no arancelarias, RRNAs. No obstante, al internarse las mercancías al resto del territorio nacional, tienen que cumplir completamente las obligaciones aduaneras en materia de contribuciones y de regulaciones y restricciones no arancelarias. Es decir, que ingresan a uno de estos dos puntos, una franja fronteriza o una región fronteriza, y tienen ciertas preferencias, ciertas restricciones que las pueden omitir las autoridades aduaneras por entrar a estos puntos, a la franja o a la región. Pero al internarse al resto del país, pues obviamente es obligatorio el cumplimiento pues de todas las normas, de todas las RRNA, de presentar todos los permisos, todas las certificaciones que se necesiten para que la mercancía pueda tener una estancia legal en el país. En principio es importante definir el concepto de reexpedición. En términos aduaneros, recuerden que ya les había comentado que hay muchos términos que a lo mejor tienen usos en diferentes campos, ¿sí? Y puede variar un poco su interpretación. En este caso, pues bueno, vamos a ubicarlo dentro de nuestro campo aduanero. Para efectos aduaneros se va a considerar como la internación al resto del país de mercancías de procedencia extranjera importadas a la franja o región fronteriza. En este contexto, la reexpedición podrá realizarse de acuerdo con los siguientes supuestos. Número 1. Cuando se traten de mercancías importadas en forma temporal o definitiva a la franja o región fronteriza. Y en este último caso, que estamos hablando de la región fronteriza, se hubieran cubierto las contribuciones aplicables al resto del país. Número 2. Cuando se trate de mercancías importadas que hayan sido objeto de procesos de elaboración o transformación en la franja o región fronteriza. Número 3. Cuando las mercancías importadas se internen temporalmente al resto del país para ser sometidas a un proceso de transformación, elaboración o reparación. Dentro de estos tres supuestos, bueno, significa que las mercancías tuvieron que ser reexpedidas. Es decir, que se tuvo que elaborar y presentar una nueva información donde se acrediten todas las obligatoriedades que existen en el país para ello, después de haber entrado a una franja o una región fronteriza. Ya bien sea que haya cubierto con todas las contribuciones correspondientes, independientemente que haya tenido una preferencia en la franja. En el caso número 2, que las mercancías hayan entrado para procesos de elaboración o transformación en una franja fronteriza, ¿sí? Y se internaron al resto del país, pues entonces se tuvo que reexpedir. Y número 3, pues cuando las mercancías importadas se internen temporalmente al resto del país para ser sometidas a un proceso de transformación o elaboración. En la práctica aduanera, cuando un comerciante ubicado y con registro de empresa de la frontera importa bajo el régimen definitivo, es decir, que las mercancías se van a quedar para consumo en el país, aplicando preferencias arancelarias en la región fronteriza bajo los decretos comerciales,
Adicionalmente, exenta el cumplimiento de normas oficiales mexicanas. Es decir, además de tener descuentos arancelarios, además de tener un trato preferencial, aparte se le exenta del cumplimiento de las NOMS, ¿sí? Porque está dentro de este trato que se les hace a las mercancías que ingresan o se quedan en franja fronteriza o en región fronteriza. Bueno, se les exenta de estas NOMS, de estas normas oficiales mexicanas, estipulados en el numeral 10, fracción décima, del acuerdo que establece cumplimiento de las NOMS. En este sentido, cuando dicha empresa introduce las mercancías al resto del interior del país, deben de cumplir con la tasa general de los impuestos a la importación, ¿sí? Obviamente tendrán que recalcular las contribuciones basadas en su valor en aduanas de las mercancías para calcular estos impuestos de importación, ¿sí? Correctamente. Bueno, más que correctamente, sería de forma complementaria, porque ya se internaron al país, no se quedaron en franja o región fronteriza, ¿sale? Deberán cumplir con los requisitos de las normas oficiales mexicanas, de acuerdo con la normatividad aplicable, y deberán cubrir el 16% de IVA, que es la tasa general que ya hay en el país de aplicación del IVA, ¿sí? No, ya que normalmente los que ingresan por franja o región fronteriza tenían una tasa del 11% al valor agregado. Según el anexo 2.4.1 del acuerdo de las NOMS, acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior. Estos numerales que ven aquí son los que aparecen en el texto, es para tener la referencia. Y el número 4 es el artículo 138 de la ley aduanera, para los que gusten buscar las referencias y complementar la información presentada.